funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Hay entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina post Gran Premio de Austria. Un gran premio en el que Ferrari ganó en la casa del rival. Y vaya forma de hacerlo, porque fue impresionante la forma de mejor ritmo que tenían los Ferrari, muchísima menos degradación, sobre todo en los neumáticos traseros que tenían los autos del cabalino rampante. Ojo, también con dudas de fiabilidad, porque podemos ver que estaban muy rápidos, pero la imagen que vimos del auto de Carlos Sainz en fuego y luego los problemas de Leclerc con el pedal, encendieron obviamente los focos rojos y llegaron esos fantasmas de lo que ha venido, lo que ha sido esta temporada, pero sí, sin duda se vieron mucho, mucho mejor que los Red Bull, que obviamente al estar en casa pues esperaba, y sobre todo pues Max Verstappen, ¿no? Como lo vemos los que nos estén viendo en YouTube, tiene Diego de fondo esa imagen de los aficionados, de la marea naranja, el ejército naranja que se hizo presente y que por supuesto esperaban ver a su ídolo en lo más alto del podio, pero en esta ocasión se tuvieron que conformar con el segundo lugar. Pero bueno, una carrera que nos trajo muchas emociones, drama al final e incluso batallas que me parece que hace mucho no veíamos ese tipo de batallas, sí, en la zona media de la parrilla, pero ver incluso 5 autos peleando por una posición, ay señores, ¿a quién no le emociona? Por supuesto, ver eso. Entraremos también en el tema del accidente de Checo Pérez, por supuesto hay que analizar. Y ¿qué onda con la FIA este fin de semana? Demasiado protagonismo, ¿no? ¿O cómo lo viste tú, Cris? ¿Cómo andan, chicos? Un gusto estar nuevamente compartiendo este momento y hablando de un fin de semana muy interesante, muy atractivo. La verdad que tuvimos muchas cosas para analizar y sí, cuando llegamos a Austria sabemos que lo habíamos anticipado, siempre lo decimos, el tema de los límites de pista hace que la FIA cobre un protagonismo muy, muy particular, ¿no? Algo que también hemos evaluado aquí, cuáles son las alternativas que habría que adoptar como para evitar estas cuestiones. No son fáciles porque van tal vez en contra de algunas medidas de seguridad, ¿no?, que tienen el circuito y que permite que en los autos no se vayan afuera y terminen sin la posibilidad de correr con más facilidad, ¿no? Cuando hay sobrepista es como que es más seguro si uno se pasa un poquito a volver, pero está todo este tema de los controles de los límites de pista que yo insisto, algo hay que hacer porque es bastante insoportable, ¿no? Estar ahí pendiente de que si un auto se fue 2 centímetros o no se fue fuera del límite o más o menos, y le quiten vueltas y vengan sanciones y influya ello en un resultado de la carrera, en una posición y en cosas que la verdad que no nos gustan, ¿no? Que los pilotos corran en la pista y se terminó. Las medidas deben ser otras y están relacionadas con achicar esa distancia que los autos pueden utilizar y punto. Creo que yo pasa por ese lado. Y bueno, la carrera estuvo buena, es un circuito que se presta para eso, es chico, hay pocas curvas, pero son desafiantes, es muy técnico. Vimos un poco lo que se está dando este año, ¿no? No solo en Ferrari, en general, me parece que una característica de estos autos, tal vez relacionada primero con la ingeniería, ¿no?, que busca siempre la perfección en la Fórmula 1, y por otro lado con el recorte presupuestario, más allá de que fue ampliado un poquito por la decisión de estos últimos días, digo, en la fragilidad de los autos, ¿no?, que vuelve a mostrar que están a la orden del día estos problemas de confiabilidad que puede ser en el motor de la Ferrari, como pasó en el caso de Sainz, como pudo pasar con Leclerc. Yo creo que están todo el Gran Premio pensando en que en algún momento puede aparecer un problema. Y después, en situaciones que se dan producto de incidentes que hasta podíamos llegar a llamar leves, ¿no? Por lo de Checo con Russell, que después el auto ya no queda bien y no puede continuar. Por lo que pasó hace muy poquito, ¿no? El Gran Premio anterior con Verstappen, con un elemento que se le mete abajo del auto y le hace perder rendimiento. Piezas que se rompen muy fácilmente. Yo creo que también la Fórmula 1 debería trabajar en la rigidez de estos autos, que tal vez por una cuestión de llegar al peso que tienen que llegar, a veces no se piensa demasiado en la confiabilidad. Si el auto nadie lo toca, va perfecto.
y si hay un incidente, bueno, no resisten, ¿no? Pero bueno, cosas me parece que en las que hay que trabajar como para que nos podamos asegurar que si hay algún desliz que no sea grosero, podamos seguir teniendo los pilotos en la pista. El toque de Checo Russell lo analizamos cuando quieran, y también las distintas situaciones que se fueron dando en carrera. Pero el tema es que Leclerc recupera el segundo lugar del campeonato y achica un poquito la brecha con Verstappen, ¿no? Oye, Cris, a ver, ahorita voy a saludar a Diego, pero ¿no crees que también un poco de estos problemas de confiabilidad se den porque sabemos que estamos en este nuevo año bueno, en este año de nueva normativa técnica y que a lo mejor es un poco de lo que va arrastrando tan grandes cambios en los autos, que a lo mejor si esperamos, no sé, 1 o 2 temporadas, pues ya obviamente no vamos a ver tantos problemas? ¿No lo pondrías un poco de ese lado? Puede ser. Cambió todo el reglamento para esta temporada, puede estar relacionado un poco con ello, pero es una tendencia de la Fórmula 1, no solo de esta temporada, ¿no? Creo que se han resuelto algunas cuestiones al quitar todas esas aletitas de las alas delanteras y de los dashboard que tenían hasta el año pasado. Esto también se eliminó, son elementos que muy fácilmente se rompían y complicaban la performance del auto. Bueno, ahora sigue habiendo problemas y siguen siendo bastante débiles a la hora del contacto, ¿no? Yo voy un poquito más apuntando a eso, que estaría bueno en algún momento tratar de resolverlo. Muy bien, muy bien. Ahora sí, señor Mejillón, ¿cómo estás? Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Esta carrera que tuvo de todo un poco, pero bueno, nos vamos a la arrancada. Sale Verstappen llevándose la punta, los Ferrari por atrás, ahí intentando pelear, y viene ese momento en esa curva 4 de Checo Pérez con George Russell, ¿no? Una curva que es como de las que marcas, ¿no? En el circuito, que marcas en el trazado, porque pues sí es una curva un tanto de riesgo, que depende mucho de cómo la tomes y depende mucho de cómo la tome el que va en la parte interior, para que tú en el exterior también puedas hacer un rebase, ¿no? Por ahí escuchaba que según el doctor Marco les había advertido desde antes que tuvieran cuidado con esa curva 4, que bueno, no lo intentaran, pero sabemos que, ver, es la primera vuelta, es esa oportunidad de buscar una posición, de acomodarse en una mejor zona para lo que queda del resto de la carrera. Obviamente, a ver, son pilotos que están buscando ese mínimo espacio, esa pequeña oportunidad para adelantar y poderse colocar en una mejor posición. Entonces, aquí entra, pues obviamente, ese debate de si Checo debió haber hecho ese o intentar ese adelantamiento en ese momento, o se podría haber esperado un poco más. ¿Cómo lo ves, Diego Mejía? Bueno, ¿qué tal, chicos? Voy a ir a una frase de Ayrton Senna, ¿no? Y creo que ustedes saben cuál es. If you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Si no vas por el hueco, ya no eres un piloto de carreras. Y los mismos que critican a Checo, pues son los mismos que lo aplaudían en el sprint con la primera vuelta que se mandó. Impresionante cómo le aguantó a Hamilton, casi poniendo unas ruedas sobre la hierba, luego adelantando en la curva 4 por fuera Bottas. A ver, ahí están las pruebas de que se puede hacer. Lo que pasa es que siempre que tú intentas un adelantamiento por fuera, el que va por fuera asume más riesgo que quien va por dentro. Es un voto de fe hacia el rival, de que, ok, vamos a compartir la pista. Pasa que el juzgamiento actual está determinando que cuando un piloto se empareja con otro, sea por dentro o por fuera, cuando llegan al vértice de la curva, quienes no entienden un poco qué es el vértice, bueno, las curvas se dividen en 3 partes: la entrada, el vértice y la salida. El vértice es donde ustedes ven que el auto por lo general pisa el borde interno, pisa ese bordillo, ese pianito, donde corta la curva, como algunos lo entienden. Ese es el vértice. Y de acuerdo al juzgamiento actual, cuando un piloto está significativamente al lado del otro, cuando llegan al vértice, tiene derecho al espacio, sea por dentro o por fuera. Y en este caso, Checo lo tenía, ¿sí? Porque aparte Checo, cuando va por la línea externa, cuando frena por la línea de carrera normal de carrera, puede llevar más velocidad que quien va por dentro. Y más allá de que se puede debatir esto o lo otro,
están los antecedentes en esa curva y el mismo equipo Red Bull por eso habrá seguramente dado la advertencia y por eso después de la carrera Helmut Marko se quejó porque no es la primera vez que acaban perdiendo una posición allí. Les pasó con Albon y Hamilton, un incidente muy parecido en el que le colocaron 5 segundos de sanción a Hamilton, ¿no? Entonces, si estamos pidiendo consistencia, era de rigor que iba a venir una sanción por lo menos de 5 segundos para George Russell, como al final ha llegado, más allá de que sea la primera vuelta, o sea la 10ª, o la 41, o la 71. Es el mismo criterio que se aplica allí, porque otra cosa es un incidente de primera vuelta en los primeros metros de la carrera, cuando los autos están más cerca que en cualquier otro momento de un gran premio, ¿no? Entonces, así es como yo lo entiendo, creo que así es como lo entendieron los comisarios, por eso aplicaron la sanción. Hay unas cámaras a bordo que son muy claras, sobre todo la de, si no me equivoco, Esteban Ocon, que estaba detrás de Checo y de Russell cuando llegan a la curva número 4, y se ve muy claro que Checo en todo momento le da el espacio, obvio, no le da 2 autos de espacio, le da el espacio justo para que entre a la curva. El problema es que cuando Russell decide entrar a la curva, cuando él suelta los frenos, él tiene que tomar esa decisión en fracciones de segundo y al mismo tiempo pues está jugando un poco con lo que haga Checo. Él no sabe qué tan rápido se va a mandar Checo a la curva, qué tanto se va a cerrar. Es igual, es un voto de confianza en el rival y juegan a lo que juega el uno y juega el otro. Obvio, en la primera vuelta nadie quiere perder una posición y el que tiene la posibilidad quiere ganar alguna más. Entonces Checo pues hace lo que tiene que hacer. Y desafortunadamente Russell pues arriesgó de más. Él creyó que Checo no iba a lanzarse como se lanzó, tan enfáticamente a ganarle la posición por fuera. Y obvio, cuando tú entras con demasiada velocidad a una curva sin hacer la línea de carrera ideal, pues el auto se va a ir de frente y más si tienes un poco la turbulencia del otro lado, del otro auto justo al lado tuyo. Entonces era inevitable que eso iba a acabar como acabó. Y obvio, pues quien va por dentro allí lleva las de pagar ante los comisarios, pero quien va por fuera lleva las de perder en la dinámica del incidente, como desafortunadamente ha ocurrido con Checo, ¿no? Que fue pues peor de lo que debía haber sido, porque le pinchó una rueda, tuvo que regresar al box arrastrando el auto, rompió el piso y ya allí pues el auto no iba a tener rendimiento durante el resto de la carrera. Yo creo que por lo menos para mí estuvo bastante claro desde el momento del incidente, pero pues claro, todo el mundo tiene su punto de vista y obvio, George Russell no va a decir, sí, me penalizaron muy bien, no. Él admitió que si nos vamos a la regla como está escrita, la sanción fue correcta, aunque para él fuera excesiva, obvio. Claro. Muy clara la explicación, lo explicaste muy bien, Diego, y que quede claro esto que decíamos, ¿no? Cuando sale bien aplaudimos, cuando sale mal lo atacamos, ¿no? Y no está bien, hay que contextualizar, como acabas de hacer vos en tu comentario, y entender que llega un momento en las maniobras en los que los pilotos tienen que tomar una decisión, ¿no? A partir de ese momento, una vez tomada la decisión, ya depende de otras cuestiones lo que pase, ¿no? El momento que decide Russell frenar donde frenó y meterse en la curva como se frenó, y Checo jugársela como también se jugó, bueno, hay consecuencias, pueden salir bien y pueden salir mal. En este caso no han salido bien para ambos, sobre todo para Checo, y bueno, son cosas que pasan en las carreras y está bien penalizado Russell, tampoco hay que matarlo, porque son cuestiones que se han dado para uno y para otro a través del tiempo, también similares con resultados a veces a favor y a veces en contra. Así que creo que ha sido una decisión que no deja de ser arriesgada, como decías vos, al comienzo Checo podía haber resuelto, bueno, no aprieto tanto, espérame otra oportunidad, como alguno ha sugerido, pero es cierto, la oportunidad estaba, la puerta estaba abierta y intentó y bueno, pudo haberle salido bien. En esta no salió y bueno, ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Pero bueno, yo aplaudo que los pilotos siempre quieran ir adelante y avanzar todo lo que puedan, porque cuando lo consiguen, todos estamos contentos con eso. Exactamente, todos lo festejamos. Pero bueno, entonces, eso fue lo que sucedió con el incidente de Checo y George, ya lo decía Diego, se llevó obviamente Checo la peor parte porque a pesar de que penalizaron a George, bueno, terminó cuarto y Checo, bueno, pues no terminó la carrera, así que con eso pierde un buen puñado de puntos.
¿Qué pasa después? Viene esa pelea ya por la punta con Max y Charles, en la cual, a ver, fue evidente, o sea, 3 veces Leclerc lo superó por esa primera posición. La degradación era impresionante, o sea, incluso tuvieron, digamos que la misma estrategia, ¿no? En la cuestión de la decisión de qué neumáticos iban montando, pero la degradación del Red Bull era infinitamente mayor. Tuvieron que parar, obviamente, primero después de que en cuanto lo supera Leclerc, dice Red Bull, no, 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 a ver, vamos a tratar de revertir esta situación. Hacen la primera parada, cambian a neumáticos duros, pero conforme iban avanzando las vueltas y conforme fue dándose el Gran Premio, incluso había momentos en que estando con el mismo compuesto, claro, con algunas diferencias de vuelta, ¿no? De uso de este neumático, hubo un momento en que prácticamente eran 2 segundos de diferencia por vuelta entre Charles y Max. Sorprende, Diego, o sea, sorprende esta diferencia abismal que había entre uno y otro, sobre todo, pues lo decía, en los neumáticos traseros, con esa falta de tracción que tenía el Red Bull, y parecía que al final como que esperarías a lo mejor ver a un Max más molesto, ¿no? De no tener ese auto que lo permitiera seguir luchando, pero como que estaba muy tranquilo porque sabía, o sea, como que entendía que el rival había sido superior, que tenían el auto, incluso en la ceremonia de podio, o sea, cuando están en este cuartito donde tienen las pantallas previo a la ceremonia, le dijo Max a Charles, oye, estaban rapidísimos, o sea, no había forma de cómo pararlos, ¿no? Sí, es que, bueno, para ponerlo en cifras claras, ¿no? La primera parada de Verstappen fue en la vuelta 13, ¿sí? Y ellos estaban aspirando a llegar hasta la 20. Recordemos que el sprint fue a 23 vueltas, obvio. El sprint era con una tercera parte del combustible a bordo que tenían los autos al inicio del Gran Premio de 71 vueltas, y cada 10 kilos más de combustible a ti te marcan una décima, unas 2, 3 décimas por vuelta contra el cronómetro, y aparte te exigen mucho más los neumáticos, ¿no? O sea, no es lo mismo arrancar la carrera con 100 kilos de combustible o 90 o los que sean, que arrancarla con 30, ¿sí? Claro. O 30 y pico. Entonces, obvio, la exigencia ahí iba a ser diferente. Pero lo que diría es, yo me devuelvo al sprint. En el sprint nos quedó la duda, ¿realmente estaba gestionando Max? ¿Por eso se le acercó Leclerc al final? ¿O era que realmente Max ahí ya estaba un poco en el límite del neumático y Leclerc tenía todavía neumático de sobra porque había ahorrado de más al inicio? Probablemente la verdad está un poco en medio de las dos, ¿no? Creo que lo dijo el sábado, al final un poco, por un lado, Leclerc diciendo, Verstappen me sorprendió que pudiera mantener el ritmo después de haberle exigido tanto al neumático en las primeras vueltas para abrir la diferencia y dejarme fuera de rango de DRS. Y a su vez, pues Verstappen se vio sorprendido porque fueran, o sea, más que Verstappen, Sainz, por ejemplo, dijo, es que Leclerc iba parado al inicio del sprint, y por eso un poco se armó el duelo también entre ellos, porque Leclerc a propósito estaba gestionando el neumático al inicio. Y eso que aprendieron el sábado fue fundamental para que luego el domingo gestionara el neumático de tal forma que pudieran extender el primer set de neumáticos del compuesto medio hasta la vuelta 26, ¿sí? Y en medio de eso, adelantar a Verstappen, ¿no? Porque Verstappen paró en la vuelta 3, o sea, doblaron el stint, el primer stint de Red Bull en Ferrari, que eso realmente este año no lo habíamos visto, ¿no? Nos quedó un poco en suspenso en Canadá, donde sin el safety car del final, en Ferrari habían decidido que Sainz se iba sin parar hasta el final, y probablemente habíamos visto allí un poco una situación parecida a la que se estaba fraguando en las primeras vueltas de este Gran Premio de Austria, y que al final pues vimos que en definitiva era una carrera en la que estaba teniendo menor degradación Ferrari que Red Bull. Y en el segundo stint, bueno, un poco lo mismo, ¿no? De la vuelta 26 a la 49, estamos hablando de 23 vueltas, el segundo stint de Leclerc. En el caso de Verstappen, de la 13 a la 36, estamos hablando de 23 vueltas, ¿no? Allí pues un poco más pareja la situación, pero el ritmo, si lo ves,
el de Verstappen no era igual de bueno que el que tuvo Leclerc, y Leclerc en esa segunda parada un poco que ya tenían medido a Verstappen, ¿no? Ya tenían más información de cuál estaba haciendo la degradación de Red Bull, y ellos pues podían ajustar su estrategia viendo que en realidad pues la lluvia que había habido durante la mañana probablemente sí estaba generando que el neumático no aguantara tanto como tal vez ellos anticipaban el sábado, basados en la información que tenían del sprint y de la segunda práctica libre, que la trabajaron un montón, dieron más de 42 o 43 vueltas Leclerc probando los dos tipos de neumáticos y casi que haciendo dos simulaciones de carrera, casi que de dos sprints se hizo durante esa segunda práctica libre antes del sprint. Entonces, toda esa información le sirvió para al final marcar el ritmo que necesitaban en cada momento de la carrera, y esto un poco sumado también a las características, perdón, de la pista que tú mencionabas al inicio, Gis, que este es un circuito que ellos lo llaman limitado de la parte trasera, es decir, los neumáticos que más sufren son los traseros porque hay más curvas lentas en las cuales la tracción es crítica, de muy bajas velocidades se acelera, y al intentar poner toda esa potencia se exigen de más los neumáticos traseros, ¿no? Diferente, por ejemplo, a Silverstone, de donde veníamos, donde hay muy pocas curvas lentas, son mayoría de curvas de media y alta velocidad, y allí se exige más los neumáticos delanteros. Entonces, los circuitos que son como Silverstone, que tienen esa limitante en la parte delantera, parecieran ir más a favor de Red Bull, y los que tienen la limitación atrás parecieran ir más a favor de la escudería Ferrari, ¿no? Mismo caso, por ejemplo, de Canadá, ¿no? Donde estuve por medio de la lluvia, pero donde vimos que Sainz se venía sobre Verstappen al final de la carrera, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos deja como conclusión hasta ahora, porque esto no es estático, los equipos van ajustando, van mejorando, van de alguna forma mitigando sus debilidades con las mejoras que van introduciendo. Y por ejemplo Ferrari desde Canadá trajo esa nueva ala trasera de menor drag, de menor resistencia, de menor carga, que les funcionó bien allí y que han tenido este fin de semana, que tal vez no era lo ideal para una vuelta rápida en clasificación, pero les funcionó bastante bien en carrera, ¿no? Entonces, como todo en la Fórmula 1 y en el automovilismo, no es una sola cosa, es la suma de las variables, y creo que aquí todo, la puesta a punto, la experiencia, el tipo de circuito, el trabajo del piloto clave para ejecutar todo eso y para poner en sinfonía toda la orquesta, han sido lo que ha marcado la diferencia a favor de Ferrari y específicamente de Charles Leclerc este fin de semana. O sea que diríamos que en el Paul Ricard, si hablamos del tipo de circuito, favorecería a Red Bull, ¿no? En principio sí, yo creo que yo lo vería así. Okay. Bueno, yo para agregar a lo que decías, digamos que a mí me quedó la sensación de que con lo visto en el Gran Premio del domingo, Ferrari tranquilamente podría haber ganado el sprint del sábado, ¿no? Más allá de los cuidados de Leclerc, si no se hubiesen molestado entre sí con Sainz. Y quiero aclarar una cosa, yo saben que soy partidario de el libre juego entre los pilotos, que peleen. Pensé que iba a decir, yo soy partidario de no tener... De Ferrari. De no tener un sprint, pero ya me gustó. Bueno, eso ya lo saben, parece que está de más y lo mantengo, pero el libre juego entre los pilotos, más allá de que tampoco hay que ser necio, eso muchas veces te hace perder contra el rival, y yo creo que el ejemplo fue un poco lo que pasó en el sprint, porque me parece que hubiese tenido alguna herramienta Leclerc como para ganarle a Verstappen ya superándolo en el sprint del día sábado, ¿no? Y eso uno se pone a pensar ahora, está bien, trabajaron como corresponde y se llevaron un buen premio y después se terminaron llevando el gran premio del día domingo, pero son puntitos que van quedando en el camino y que sobre la última parte del año también terminan doliendo. Y otra situación que quiero marcar, no sé si ustedes lo están viendo de la misma manera, es la evolución de Max Verstappen como piloto, porque un poco lo manifestabas vos, Gis, con esa semblanza, tranquilidad de Max cuando terminó el Gran Premio, y que tiene que ver un poco con el aprendizaje, porque yo creo que en los primeros tiempos de Max... Y con la ventaja que tiene en el Mundial, ojo, también. Por eso da tranquilidad también, pero bueno, no hay que dormirse en los laureles, ¿no? Pero digo, en los primeros años de Max, difícilmente un piloto como Charles Leclerc, que es un piloto limpio, ya lo sabemos, lo hubiese podido pasar 3 veces en el mismo Gran Premio. Creo que no sé si llega a pasarlo 3 veces, ¿no? Algo pasa. Acuérdate
de esta carrera en 2019, Por eso. lo que fue eso, ¿no? Bueno, por eso mismo. Creo que el tiempo va haciendo que uno aprenda, que empiece a entender las cosas de otra manera, que empiece a valorar cuestiones que están no solo estrictamente en el momento en el que estás así defendiendo una posición y que empiecen a pesar otras cuestiones, ¿no? Y me parece que por allí va también una cuestión de ver dónde está parado hoy Max Verstappen. Más allá de que, insisto, Leclerc le va a pelear si es que la Ferrari empieza a ser un poquito más confiable el campeonato todo el año. Yo no tengo dudas de eso, porque me cuesta mucho decir quién es el que tiene el auto más rápido. Claro. Hasta la carrera pasada, y creo que se mantengo en esa postura, sé que Ferrari tiene el auto más rápido, sobre todo para una vuelta. Y en carrera había mostrado Red Bull otra consistencia en cuanto al ritmo. Este fin de semana se vio algo diferente por el tema de los neumáticos y hay que ver qué pasa en lo que queda del año, pero que están muy parejitos, ¿no? Y bueno, en este caso Mercedes, que volvió a estar un escalón un poquito más abajo de lo que había mostrado en la fecha anterior en Silverstone, pero que también está mostrándose que de a poco van encontrando el rumbo, digo. Pero bueno, tengo así una expectativa puesta en un año, en una segunda mitad de año productiva y muy interesante, ¿no? Ojo, que a mí lo que hizo Mercedes me parece espectacular, ¿eh? Después de lo que pasó en la sesión de clasificación, donde sus dos autos se fueron fuera, luego tuvieron un problema con el auto de Luis justo antes de arrancar el Gran Premio. Me parece que hayan terminado tercero y cuarto, me parece que están avanzando hacia la dirección correcta y que como lo decíamos el Gran Premio pasado, ¿no? Nos dan esa esperanza de que sean esos autos que pueden estar por ahí peleando, no por el campeonato, pero sí por esos podios y esas batallas que le metan un sabor distinto a las carreras, ¿no? Me parece que es lo que vimos en esta ocasión. Si por ahí vimos en algún momento a Hamilton peleando con los Haas y como que a veces nos saca un poco de dimensión, ¿no? Como que ves a Hamilton en Mercedes y pensarías obviamente que va a estar peleando al frente y lo ves peleando con los Haas, pero de repente los Haas también están peleando por esos puntos que, por cierto, asterisco aquí, gran resultado para el equipo, para Mick Schumacher, que ya suma 2 grandes premios consecutivos, quedaron sexto y octavo, así que bueno, aplausos piloto del día. Piloto del día también. Muy merecido. Entonces, bueno, aplausos para el equipo americano. ¿Vieron el meme ese de Tom Cruise? Que en realidad, claro, en realidad era Horner porque tenía una máscara, ¿no? Top Gunter, sí. Top Gunter. Sí. Solo agregar en torno a Mercedes que, pues, o sea, está claro que ellos todavía no están ahí para pelear consistentemente, ¿no? O sea, es el equipo campeón del mundo y por eso remontaron de un doble accidente en clasificación como lo hicieron, ¿no? Con partes remendadas, con configuraciones aerodinámicas diferentes, no ideales en el caso de Russell, que a pesar de eso se quedó muy cerca de la mejor vuelta de su compañero de equipo, pero este fin de semana quedó evidente que no están para pelear todos los fines de semana todavía. Yo quiero creer que van a poder estarlo en la segunda mitad del año en algún momento, ¿no? Y habrá que ver en últimas qué pasa con todo esto de los pisos flexibles que ha seguido siendo tema este fin de semana, que según Toto Wolff, él cree que algunos equipos ya se están viendo afectados porque están empezando a tomar correctivos con este asunto y que probablemente el Gran Premio de Bélgica sea el jurado final de quién estaba haciendo qué con esto, ¿no? Más allá de que los que están siendo señalados estén diciendo, a mí esto ni me va ni me viene, es que no me va a afectar en lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, veremos si Bélgica nos revela algo diferente. Se habla de que puede tener un efecto, pero mucho menor al que tal vez quisiera la gente de Mercedes, que al final pues ha logrado un poco dar vuelta a toda esta torta del porpoising, ¿no? Porque toda esta normativa ha salido como consecuencia del famoso rebote aerodinámico, que quienes más lo estaban padeciendo eran ellos, y ahora se volteó la torta de tal forma que descubrieron que estaba pasando algo que estaba yendo en contra del espíritu de la norma y que los equipos que estaban haciendo esto estaban efectivamente controlando el rebote usando ese truco. Entonces, claro, al final todo le ha salido un poco como hubiese querido Mercedes y ellos ya, bueno, el rebote, ¿cuál rebote, no? A ver qué pasa en la segunda mitad más en la segunda mitad diría yo, más después de la pausa de verano, allí veremos realmente en qué termina todo este tema y ojalá que se una Mercedes consistentemente allí, pero creo que todavía les toca arreglar algunos otros temas que tienen en algunas condiciones particulares de algunos circuitos que definitivamente no
no hacen ver el Mercedes que vimos en Silverstone. Hablando de temas por arreglar, bueno, pues a ver, vamos a meternos en lo que pasó con Ferrari y también tema FIA, porque me parece que van de la mano, ¿no? Viene este momento en el que... Oye, pero ¿no hay Carlos, preguntas? Claro, por eso, Carlos tiene que detener su auto. Voy a dar el intro, espérame, Diego. Carlos tiene que detener su auto, o intenta detener su auto en la curva 4 cuando ya venía con este fuego en el motor. Obviamente él trata de detenerlo, pero a la vez, el caballo flameante, pero trata de salirse del auto y los oficiales, ¿qué onda? O sea, me parece muy cuestionable la reacción de los oficiales de pista en este momento. Por ahí hay una imagen de un oficial que se acerca con un extintor, pero luego se regresa. Un oficial que solamente es el que se acerca al auto, que trata de detener el auto, pero a la vez apagar el fuego. O sea, no me pareció un... No se vive bien. No se se vivió ve de bien. primer mundo. Exacto, o sea, a ver, no profesional, como que, digamos. exactamente, Trabajo, ¿no? o sea, como que estamos acostumbrados a que estos oficiales, y porque incluso alguna de las preguntas nos preguntaban eso, ¿no? Que qué preparación tienen estos oficiales de pista. Bueno, los oficiales de pista son preparados por la FIA, son varios cursos que toman, por ejemplo, en el año, les enseñan todas las normativas, incluso, por ejemplo, si es el Gran Premio de Austria y está cerca, voy a inventar, no que uno vaya al otro, pero está cerca Silverstone, entonces si los de Silverstone son muy buenos, van y los capacitan, y entonces, o incluso toman parte algunos de esos oficiales en un gran premio o en el otro para que puedan estar acompañados y que todo sea, vamos a decirlo así, armonioso, ¿no? Que dentro de los incidentes puedan reaccionar a tiempo, lo cual me parece que en este caso no existió y que es una de las interrogantes de este fin de semana y que tenemos una pregunta al respecto. Entonces vamos a escucharla y ya entramos en el análisis. Hola Gis, Cris, Diego y Juan. Mi nombre es Sebastián de Colombia y mi pregunta es ¿por qué los auxiliares en pista tomaron tanto tiempo para empezar a apagar el incendio en el carro de Carlos Sainz? Un saludo y muchas gracias. Sebastián, te agradecemos mucho tu pregunta y que nos acompañes aquí en Fórmula Latina. En principio, lo que uno pudo ver, que lo que despertó todo esto que estamos hablando hoy, después del abandono de Sainz, es que el auto no pudo quedarse frenado, ¿no? Entonces, cada vez que soltaba el freno Sainz para bajarse del auto, mientras estaba incendiando, se iba para atrás, entonces estaba toda esa situación de que no podía bajarse porque el auto se iba hacia atrás, y los comisarios no llegaban a tiempo como para solucionar estas cuestiones, ¿no? Estaban entre detener el auto para que se baje el piloto o utilizar el matafuego para apagar el incendio. Y esto generó toda esa confusión que evidentemente va a servir para que se pueda aprender de otra forma y trabajar ante estas situaciones de otra manera, como en definitiva terminaron haciendo, ¿no? Doblando el auto, la dirección, como para que apoye contra las vallas de contención y no siga descendiendo. Además de que hay topes como para poner debajo de las ruedas para frenarlo ante estas situaciones, ¿no? Pero bueno, son cosas también que pasan en las carreras. Por lo general el piloto puede dejar frenado el auto, pero bueno, hay situaciones en las que esto no se puede concretar, sobre todo cuando hay un incendio que hace que todo se tenga que resolver mucho más pronto. Después, bueno, está en la actitud de la persona, fue la adecuada, no fue la adecuada, se olvidó el teléfono, el que dejó el matafuego y volvió a buscar algo. No sabemos, ¿no? Pero quería la selfie. Probablemente haya vuelto a buscar algún elemento para frenar el auto, viendo que no podía frenarse. No lo sabemos porque... O tal vez otro extintor, ¿no? Es que igual su función era esa, acercar los extintores y poco más, pero sí que, o sea, se veían pocas personas para todo lo que había que hacer, ¿no? Y es un tema también de agilidad de quienes están allí, de decir, bueno, de reaccionar un poco más allá de la preparación, es improvisar e improvisar bien, ¿no? Es, ok, este tipo no va a poder solo con el extintor y frenar el auto. Voy y le ayudo y yo hago una de las dos cosas, pero es que al mismo que estaba tratando de colocar el triángulo este que se alcanza a ver en alguna foto, creo que lo publiqué en una foto de mi cuenta de Twitter, se ve que finalmente lo logra poner, pero en últimas lo que él tuvo que hacer fue casi que girar la rueda él solo para que el auto
acabara frenando contra la barrera de neumáticos. De otra Claro. forma, pues el auto se habría seguido deslizando, un poco también como consecuencia de que Sainz, no, seguramente yo creo que él lo intentó, pero no consiguió ponerlo en marcha, ¿no? Que eso habría detenido el auto. Si consigue colocarlo en alguna marcha, pues finalmente Claro. pasa, pero es que hubo 2 explosiones debajo del capó motor. No sé si ustedes vieron ahí. No quedó nada, ahí. ahí. Sí, no, o sea, bajo la carrocería fue una falla de motor de esas catastróficas. Se alcanzan a ver 2 explosiones antes de que se detenga el auto y luego llegaron las llamas. O sea, ahí se quemó todo y Sainz no tenía seguramente forma de accionar una marcha, de hacer nada diferente a tocar el freno o saltar del auto, que fue Claro. lo que tuvo que hacer en últimas, ¿no? Entonces, sí, circunstancias un poco apremiantes para el piloto, para los oficiales, pero que sí, uno creería en particular en esa curva, ¿no? Que es la curva, ya lo dijimos, de los incidentes en el Red Bull Ring, la curva 4. número 4. Entonces, ahí es donde probablemente más asistentes, más oficiales debería haber, y al final a un solo tipo le tocó hacer la labor que habrían podido hacer 2 o 3, ¿no? Entonces yo creo que sí fallaron ahí. Que pase allá, ¿no? Porque llega a pasar esto en México y la que cae, ¿no? Claro, claro. No, porque en Exactamente. México los oficiales de pista están No muy pasa, bien exacto. preparados. Ojo. Exacto, pero llega a pasar algo así y la que cae, ¿no? Claro, no, tenía Oye, que pero ser. bueno, lo importante de esto y lo que me parece a destacar, bueno, más allá de eso, ojo con las posibles penalizaciones que ya puedan tener, obviamente, en Ferrari, Van porque, a bueno, caer, pues seguro. otro motor que va y Este motor completamente, lo montaron en Canadá, o es sea, prácticamente tiene, nuevo. exacto, debería haber aguantado más, porque ojo, también lo que dijo Matías Binotto es que la falla, según él, fue muy similar a la que tuvo Leclerc en Bakú. Y ya sabemos que en Bakú perdieron al menos 2 componentes, o sea, fue una falla al interior del V6. Y él ha dicho que esto no tiene arreglo fácil, o sea, esto no es que lo van a arreglar de aquí a que acabe el mes, no, esto va a requerir más tiempo para poder arreglarlo, tomar los Y correctivos del exigir caso. menos, ¿no? Y Así que exacto, ¿qué ojo. significa? Menos kilometraje. Entonces, claro, te va a tocar penalizar para poder cumplir con la distancia que tienes que cumplir en los próximos fines de semana. El otro auto que también obviamente sufría, porque justo fue este momento y luego Charles empezó a tener problemas con el acelerador, decía que se le quedaba, o sea, como entre el 20 y el 30% que no lograba pisar a fondo, que obviamente trató de gestionar esas últimas vueltas para evitar el ataque de Max Verstappen, pero sí lo decía, incluso por Creo mí que era que menos, pasaba. Gis. Creo que al final fue como lo que dijeron después de la carrera, era que eran alrededor del 16-18% que se quedaba Okay. atascado el acelerador, ¿no? Que Porque es que si lo hubiera que él sido el había Clavado. dicho, 30, te digo, él era había dicho mucho el más. 20 y el 30, entonces a En lo un mejor ya momento después. hasta le piden que bombee el acelerador, ¿no? Como para que se destrabe cuando pasaba eso, como buscando una Le decían que solución quitara el pie, más, que quitara claro, el pie directamente, que no lo apoyara en ningún momento en el una pedal cuando solución estabas acelerando. más a la que estamos acostumbrados nosotros en las carreras de turismo, ¿no? En nuestros países. En Pero que Colombia bueno, decimos chancletelo, chancletelo. claro, claro. El Así, bombeo. exacto, así que bueno, buscando que yo creo que el nivel de tensión cada vez que le pasaba eso a Leclerc, después de haber pasado y seguramente en cada vuelta ver el Sí, auto porque parado se le quedaba fuera de la atascado en las pista, curvas, o sea. sí, Y en las sí, más lentas, que es donde era más problemático. exacto. Así que bueno, lo debe haber cargado de tensión, por eso se descargó tanto cuando llegó la bandera cuadros y Claro. el final, ¿no? ¿Cómo es Pero que le bueno, yo creo que decía? son cosas que siguen generando preocupación y hoy en Sí, día en el cuerpo de ingenieros de Ferrari no creo que esté la cosa tranquila para nada, porque todas para estas nada. cuestiones te pueden hacer perder más carreras y perder un campeonato. ¿Cómo le dice Chris el flaco traverso a las rebajadas? El One, Exacto, ¿tres el One? ¿Cuántos Wang, One va a Wang, ser? sí, exacto, en el One. Wang, ahí era el problema que estaba teniendo ¿Y yo qué? Leclerc. Llegas a la Es curva, como suena hace así. tres Claro, One. el guan. Claro. Bueno, y si ya estamos hablando de FIA, a ver, y que lo decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué, a diferencia de otros circuitos, Austria tuvo tantos temas con los límites de pista, incluso desde la cual, y lo vimos en el caso de Checo Pérez, que me parece que también fue una decisión muy mala por parte de FIA, porque, a ver, si ya le permitieron el paso a Q3 y luego lo bajan a Q2, pero entonces le quitan la oportunidad de alguien que podía haber entrado a Q3, o sea, me parece muy tardía la decisión de
de FIA de decidir sacar a Checo, y luego existía esa duda, ¿no, Diego? De si debería de haber arrancado entonces en 10º, pero entonces después decidieron que 13. Mucha polémica, y voy a nombrar aquí un poco de esas polémicas que tuvo la FIA, ¿no? O sea, la parte de la cuestión de pista, luego penalizaron también a los 3 primeros porque entraron sus fisios al parque cerrado y habían dicho que no podía entrar ninguna persona que no fueran o los mecánicos nada más para poner los refrigerantes, los ventiladores a los autos, o la gente de los medios, llámese fotógrafos o de la televisión de Fórmula 1, pero entonces entraron los fisios, entonces bueno, penalizados, esta penalización tardía para Checo, el estarles borrando vueltas, que también nos preguntaban que qué significaba borrarles vuelta en carrera, que bueno, pues a lo mejor si una de esas era la vuelta rápida al momento de que se salieron de pista, pues se borra ese tiempo, entonces se quedan sin esa posibilidad de punto, ¿no? Pero entonces como que hubo muchas cosas donde la FIA quiso ser protagonista, y tenemos otra pregunta al respecto, así que vamos a entrar a esa pregunta y de ahí desencadenamos. Hola chicos, un saludo desde Santiago de Chile, mi nombre es Manuel Sivira. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes que tengamos 2 directores de carrera distintos y que se apliquen criterios en una carrera y en otra criterios distintos? ¿Estamos mejor o peor que el año pasado con Michael Masi? Gracias, saludos para Juan, Diego, Cris y en especial para Giselle. Chao. Manuel, gracias por tu pregunta y una muy válida. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que estamos un poco peor y creo que el malestar que hay en los pilotos, la famosa multa suspendida de 25.000 euros que le pusieron a Sebastian Vettel, que no era el único disgustado en esta reunión con el director de carrera, con Nils Wittig, que era este fin de semana, porque Eduardo Freitas, que es el otro que estaba este fin de semana en el WEC en Monza, creo que están disgustados muchos de los pilotos porque no hay consistencia. Y hay varios que creen que la inconsistencia nace de tener 2 directores de carrera diferentes, que uno actúa de una forma con sus criterios válidos, pero que al ser subjetivos, pues dependen de lo que él crea y que no necesariamente van a coincidir con los de la otra persona, porque no están los dos siempre. A veces estaban los dos al inicio del año, era uno el que actuaba y el que firmaba los papeles y el otro estaba allí, pero un poco entiendo yo tomando pues un criterio más conjunto y no que dependiera de si estaba el uno o el otro, pero creo que definitivamente sí se está notando eso, que ojo, al final quienes sancionan son los comisarios, no es el director de carrera. Lo que pasa es que el director de carrera sí puede referir a los comisarios cualquier asunto que él considere necesita ser revisado, y de allí pueden hacer un poco el tema, ¿no? Eso, y por otro lado que, por ejemplo, Alonso se quejó de la inconsistencia de su sanción en Canadá por los movimientos defensivos contra Bottas y que no le hubieran aplicado una sanción por una situación muy parecida a Leclerc en Silverstone. Cuando cruzó la meta, Alonso en Silverstone, él dijo, le dicen P5, muy bien, no, P4, 5 segundos para Leclerc, cuéntalo, es seguro. Yo lo vi que se movió 3 veces como yo. Claro, 15 segundos pedía porque se movió 3 veces. Es decir, que dijo que había que darle 15 segundos, no 5. Bueno, ahí está, fueran 5, 15, pero él daba por descontado que él le ganaba la posición a Leclerc al final porque lo iban a sancionar y obviamente no hubo ninguna sanción. Entonces, eso y lo que mencionaba antes cuando explicaba lo del accidente, el choque entre Checo y Russell, ese criterio que están aplicando que aparentemente no está siendo consistente cada fin de semana, porque hubo también pilotos que no tenían muy claro cómo ese criterio se aplicó durante las últimas vueltas en Silverstone, ¿no? Que ustedes recordarán que algunos pilotos prácticamente dejaron sin pista al rival con la suerte de que, bueno, la escapatoria allí es asfaltada, entonces no pasa lo de Red Bull Ring, que deja sin pista al otro y el otro pues se fue allá a la hierba, a la leca y quién sabe si vuelva a la carrera o no. Hay asfalto, entonces puede volver, puede incluso empezar a trabajar una maniobra para volver a atacar.
Entonces creo que hay muchos asuntos allí que ya como que se les prendió el incendio a los directores de carrera y a los comisarios de turno con todo este tema, porque los pilotos definitivamente no están nada contentos y al final, como decía, esa multa suspendida de Vettel es un poco como el fusible que se ha quemado esta vez, pero los fusibles no son infinitos y si la FIA no actúa y empieza a ser más consistente, no sé, me parece que hay un poco también una puja en este momento entre los directores de carrera y los pilotos, ¿no? Pareciera desde afuera como, a ver, están jalando, a ver, ¿no? ¿Quiénes tienen el control, ustedes o nosotros? ¿Sí? Y los Sí, sí, pilotos puede están ser. diciendo, oh, sí, ustedes, pero esto no está siendo consistente cada fin de semana y esto no nos está gustando. Y Entonces, esto está pensado por la FIA, Diego, sí, porque la experiencia del año pasado hacía que todos los cañones apunten a una sola persona, ¿no? En su momento, que era Michael Masi, entonces todas las bombas las recibía Masi, más allá de sus errores y sus aciertos. Y acá está más repartido el tema, ¿no? Está más abierto el juego. Este tener dos personas hace que se distienda un poco y que el foco no recaiga solamente en uno. Y que, bueno, tengan que lidiar con eso. Además, hay renovación de autoridades importantes en la FIA y cada uno creo que está jugando su juego desde el lado de las presiones y los pilotos que tienen experiencia siempre tratan de prevalecer con su opinión y que se vaya para el lado que ellos consideran. Y después el ente fiscalizador, como en este caso la FIA, es el que también tiene que imponer sus reglas como para que esto no sea un descontrol y que cada uno proteste por cada decisión que se toma, ¿no? Así que en esta pelea de uno y otro va a haber que encontrar un camino, porque si no, marca lo que recién decíamos, que es una desprolijidad que empieza a ver que no es agradable, ¿no? Que haya diversidad de decisiones ante situaciones similares. Así que me parece que la FIA está tratando de distender con estos dos directores y con la renovación, que ya esto es costumbre, ¿no? De los comisarios a través de las distintas carreras, pero por otro lado, los pilotos cada uno está tratando también de hacer su juego y de sacar su propio beneficio, ¿no? Más allá de que Vettel este fin de semana tuvo un viernes, sábado y domingo prácticamente para el olvido, ¿no? Nada le sí. salió Claro. bien, Pobre, sobre ¿no? todo cuando también se cruzó con Gasly, que no sé, creo Y que con Albon. seriamente, con Albon, sí, no, me No, y quedé con con lo de Gasly también, es que lo chocaron sí. en el sprint, en la curva 6 y en la curva 4 con Gasly en el Gran Premio, sí. Bueno, por eso, lo de Vettel por un lado y por otro lado, por eso lo traje a Gasly al tema, que es otro chico que también creo que se tiene que serenar, tiene muchísimo talento, lo ha demostrado en su momento, pero también ha demostrado que en determinadas circunstancias se pierde, ¿no? Y yo creo que tiene que volver a centrarse en lo que sabe hacer bien para poder salir adelante, porque me parece que está entrando en un terreno bastante complicado Gasly para su futuro dentro de la Fórmula 1. A mí me parece que más allá del tema de director de carrera, que por supuesto influye a mí, y lo hemos hablado desde la temporada pasada, a mí me parece que más es un tema de los comisarios. O sea, al tener distintos comisarios, y como lo decía Diego, los comisarios son los que al final son los que penalizan. Entonces, al tener distintos en cada carrera, pues vuelve a ser lo mismo y se genera el mismo círculo vicioso, ¿no? O sea, deberían de ser 3 o 4 los que elijan, pero que sean siempre los mismos para que obviamente se tomen las decisiones no subjetivas, sino de que, a ver, la semana pasada penalizamos, supongamos que se le penalizaba a Leclerc por eso de Alonso, pues entonces esta semana pues se volvió a penalizar a otros y hacía lo mismo, ¿no? Entonces así, pues es una decisión como coherente, acorde y que pues todos van sobre la misma línea. Y hablando de penalizaciones coherentes, Paulina tiene una duda acerca de esto, así que vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Paulina y soy de la ciudad de Puebla, México, y mi pregunta es, ¿por qué un piloto que sale de los límites de pista y otro que saca a su rival de esta reciben la misma sanción de 5 segundos? Muchas gracias y saludos a todos. Paulina, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es muy buena y entra perfecto para lo que vimos este fin de semana, porque sí, o sea, es increíble pensar que si uno comete un contacto que saca a otro de pista, como el caso que vimos de George Russell y Checo, bueno, pues reciba 5 segundos de penalización, pero que para las reglas de FIA valga lo mismo el que
pues te salgas tantito de pista, a lo mejor sí, después de ciertas advertencias y banderas y demás, pero que te quiten 5 segundos porque a lo mejor ganaste una décima en ese movimiento, que además seguramente muchos de esos movimientos ni siquiera son conscientes y que te puedo asegurar que muchas veces ni cuenta se dan, no me van a dejar mentir, ni cuenta se dan de cuando están saliéndose de pista, ¿no, Diego? O sea, hay muchos que hasta se extrañan de en qué momento me salí de pista, o sea, claro, no hay nada que les avise, no hay ninguna alarmita, ni ningún sensor, ningún nada que les avise que se están saliendo de pista, ¿no? Sí, sí, eso del trrr, eso está bueno y creo que se lo mencionó Carlos Sainz en una entrevista a Juan Fosaroli este fin de semana. No sé si pueda llegar a ser una posible solución al tema, pero que es una muy buena pregunta la que plantea Paulina, porque es un poco colocar en la balanza dos situaciones muy diferentes que hay que aclarar primero, ¿no? Los comisarios, en teoría, porque esto yo creo que no se aplica siempre al pie de la letra, no toman en cuenta las consecuencias, sino el incidente en sí. En teoría. Entonces, si tú tocaste a otro piloto y acabó chocando y el auto se partió a la mitad y etcétera, pero no le pasó nada, bueno, es lo mismo que si solamente hizo un trompo y siguió, y como si nada. No cuentan las consecuencias a la hora de colocar la sanción. Eso es lo que dicen. Y vuelvo y digo, no creo que sea así en todos los casos, porque hay situaciones en las que las consecuencias son de tal magnitud que tú no puedes obviarlas, o sea, tú no puedes tapar el sol con un dedo Claro. y es imposible Y darle que solo no... 5 segundos o así. Exacto, no, y que no influencie de alguna forma el criterio de quienes están al final con la decisión enfrente, ¿no? Que son los comisarios. Entonces, sí, hago esa salvedad, pero sí, yo creo que al final lo que pasa es que el reglamento de la Fórmula 1 no contempla el reglamento deportivo como tal, esto de los límites de pista. Lo aborda hasta cierto punto, pero luego son las notas del director de carrera las que entran un poco a castigar y decidir cuál es la penalidad y cómo se va a aplicar y cuándo se va a aplicar, ¿no? Porque este fin de semana tenías que hacer 4 infracciones para que te cayera una penalidad de 5 segundos. Tenías que excederte, había 2 strikes, como se lo decían los pilotos de Ferrari, o sea, 2 strikes y al tercero, bandera blanca y negra, que es como tarjeta amarilla en el fútbol. A la siguiente, no es una tarjeta bandera roja, pero... o tarjeta roja, porque no es una bandera negra, pero era una sanción de 5 segundos. Y si es otra más, pues habrá una sanción mayor, ¿no? Entonces, sí, cuando tú estás infringiendo los límites de la pista, ¿le estás causando algún perjuicio a alguien? No. ¿Puedes estar ganando algo de tiempo injustamente? Tal vez, sí, pero no en todos los casos, ¿no? Y creo que algunos pilotos lo dijeron, que penalizaran por exceder los límites de la pista a la salida de la curva 6, donde excedía los límites y efectivamente tocabas la grava, pues ahí ya está, o sea, ya estás te pasaste perdiendo y lo pagaste, exacto. Claro. Entonces, como que encima ponerle la sanción o contarlo como una vuelta o una infracción a los límites de pista, como que no tenía del todo sentido, ¿no? Entonces, ¿hay solución diferente a lo de los límites de pista? Yo creo que sí. No soy la persona para decir cuál es la decisión correcta o cuál es el procedimiento que se debería seguir. Algunos pilotos, lo leía de un piloto que corre en GTS en el Campeonato Mundial de Resistencia, decía, mira, en los circuitos donde los bordillos permiten que te vayas hasta allá, pues, hombre, deja que el bordillo sea parte del límite de la pista, o sea, que tú te puedas ir a pisar el bordillo. Ya si te pasaste del bordillo, pues es otra cosa, ¿no? Pero habrá quien dirá, es que los pilotos van hasta donde los dejen y si... Claramente. Claro. Si le corres el límite, él se va a ir hasta ese nuevo límite que le colocaste y ya va a ser otra vez el mismo problema. No creo que en todos los casos, ¿no? Porque aquí hay sitios donde si pisas el bordillo, estás dentro de la pista o estás dentro de esos supuestos límites. No los que aplicaron esta semana o los que están aplicando ahora con lo de las líneas blancas, pero sí tal vez a como se aplicaban anteriormente cuando estaba Michael Masi, ¿no? Tenías que pisar al menos el bordillo.
Y en el Red Bull Ring hay zonas donde si pisas el bordillo, ok, pero si no lo pisas, ya es que ya estás en la grava, o sea, ya es que ya estás perdiendo, tú mismo te estás penalizando. Entonces, eso sí que reduciría una cantidad de infracciones que se han contado este fin de semana, por ejemplo, que Eso es lo que digo más yo, de 40, más de 40 este fin de semana, o sea, suena un poco ridículo y explicárselo a la gente como que, a ver, ¿cómo te explico que le borraron la vuelta, pero igual sí la contó porque no la tuvo que hacer otra vez en la carrera, ¿no? Exacto, no, o sea, pero como que no es que lleve una vuelta menos, nada más es como borrarle el tiempo y, ay, no sé, a mí se me hace demasiado protagonismo de FIA. Es y viene Paul Ricard, ¡tatán! Sí, es insoportable, insoportable. El límite de pista tiene que ser el pasto, la grava, la leca o lo que vos quieras, ¿sí? Ese tiene que ser el verdadero límite y basta, ¿no? Terminemos con todo esto algún día. Bueno, pero hay quien te dirá, pero es que tú no has visto la carrera de la IndyCar en Cota, en el Circuito de las Américas, donde literal se iban hasta la grava y la pista se volvió de repente 4 metros más ancha, porque la grava estaba a esa distancia del borde de la pista. Entonces es lo de siempre, ¿no? Los pilotos van hasta donde los dejen. Claro. Bueno, señores, terminamos las preguntas y creo que ya tenemos todos los temas de lo que pasó. Sí, creo que sí. Sí, siempre hay algo más. Bueno, ojalá, sí, siempre hay algo más. Y ojalá que podamos ver más batallas como esa de los 5 autos. Por la octava posición en su momento, sí, increíble. Sí, increíble, ojalá que se puedan ver más. Pero bueno, a ver, anecdotario, ¿algún recuerdo que tengan de Austria? Bueno, yo tengo muchos, ¿no? Para mí el recuerdo rey ahí siempre va a ser haber podido correr en el Red Bull Ring, pero esa historia ya la contamos. Claro. Pero la primera vez que yo vi... ¿Tú corrías en autos o yo corría? Sí, yo corría atrás del timón y tú corrías al trote. Con mis 2 patitas, ajá, exactamente. Sí, es de los que extraño correr, la verdad eran de los más... Muy lindo. De los más bonitos para correr. Luego y empezaba a llover, la subida y luego siempre había arcoíris. Sí. Y la bajada después para recompensar. Deli, claro, delish. Buenísimo para los tobillos. La primera vez que yo vi correr a Juan Pablo Montoya fuera de Colombia fue allí, en el Red Bull Ring, en 1997, cuando existía la Fórmula 3000 y él estaba en ese año corriendo para lo que era el equipo de Helmut Marko. En esa época se llamaba RSM Marko, el equipo. Estaba basado ahí en Graz, entonces Juan Pablo Montoya vivía en Graz, donde estuvimos tantas veces, nos quedamos ahí siempre, nunca conseguimos un hotel cerca del circuito, pero siempre nos tocaba Graz. Muy lindo, pero eran minutos, como una hora. Si había camino. tráfico en los túneles, más de 1 hora y media. Bueno, ni nos acordemos de eso. No. Pero, en fin, Graz es muy bonito, ¿no? Pero así como para vivir, no sé qué tanto, ¿no? No, aparte porque... más bien, es muy bonito, pero no para tener que ir al circuito diario, eso es. No, también eso, pero, o sea, no sé qué tan lindo sea para vivir. Recuerdo que Montoya vivía en el último piso de un edificio de 4 o 5 pisos y abajo había una de estas plazas llenas de restaurantes, bares, etcétera. Entonces, por la noche lo enloquecían con la fiesta que armaban ahí abajo y no se podía dormir. El caso es que él en esa época de presupuesto iba bastante cojo. De hecho, no tenía el presupuesto cuando firmó con Marko para seguir adelante, y Marko como que puso un voto de fe en Montoya en que iban a conseguir el dinero porque le iba a ir muy bien. De hecho, sí le fue muy bien porque ganó carreras y estuvo peleando por el título desde muy temprano, más allá de que en la primera carrera iba peleando la victoria con Ricardo Zonta en Silverstone, cometió un error, estaba la pista húmeda, se salió de la pista, entró al box, se tuvo que retirar, y cuando llegó allí, Helmut Marko, alguien que estaba allí, me contó que le dijo a Montoya: es el peor piloto que he conocido. No. Bueno, pero es que ustedes conocen quién es Helmut Marko. Claro. Y hubo otra instancia durante la temporada en la que... Esa frase es como que te inspira, ¿no? O sea, como que claro, te va a decir eso y tú vas esa es la motivación. Venga, yo mañana... Es la forma de motivarte. Sí. Bueno, pues hubo otra instancia de la temporada en la que estaba tan tensa la cosa entre Montoya y Marko que hubo una reunión, y esto me lo contó el papá de Juan Pablo Montoya, Pablo, que él viajó ahí a acompañarlo y tal. Montoya decía que iba fino de presupuesto. Bueno, tenía unos patines para irse al equipo, ¿no? Su medio de transporte eran unos patines cuando no tomaba el tram allí
en Graz y bueno, si le tocaba alquilar carro ya para la carrera, pero solo para la carrera, de resto nada de alquilar carros. Entonces, hubo un momento en el que ya la cosa estaba ahí como muy tensa entre ellos, hicieron una reunión ahí en Graz y estaban Marco Montoya y el papá de Montoya. Y me contaba a Pablo hace muchos años, obviamente, esto fue en 1997, que la cosa se puso a tal punto de tensa la reunión que él tuvo más o menos que entrar a intervenir porque se iban a ir a las manos directamente. ¿Qué? Es que son dos personajes muy efervescentes. Ya. Montoya y Mechita corta, diríamos. Que hoy en día se llevan muy bien justamente por eso, porque saben que son parecidos en algunos aspectos y que dicen lo primero que les sale de la cabeza, no tienen filtro y lo sueltan así como va y punto. Claro. Pero sí, fue una época para él un poco difícil, pero que obviamente lo formó mucho y con lo que él ese año yo estuve en algunas reuniones con otro equipo en un fin de semana cuando estuve ahí en el Red Bull Ring. Ese fin de semana él se reunió con otro equipo ahí en la pista porque no veía cómo iba a acabar la temporada con Marco. Y él ganó esa carrera ese fin de semana, hizo la pole y le ganó la carrera a Ricardo Zonta, pero incluso así estaba pensando irse del equipo porque la cosa no iba muy bien y pues él quería ganar el campeonato y estaba hablando con el equipo con el que él creía que podía asegurar ser campeón ese año porque, claro, se estaba jugando en su momento la posibilidad de dar el paso a la Fórmula 1 al año siguiente. Bueno, pero por lo menos le sirvió para seguir forjando el carácter, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo que en esa época no estaba patrocinado por Red Bull el equipo de Helmut Marko, pero sí había un piloto que era muy amigo de Ralf Schumacher en esa época, era de apellido Friesacher, como algún piloto que tuvo Red Bull luego y que todavía hace algunas demostraciones con ellos, que llegaba con bandejas de Red Bull al motorhome de Marko, porque él quería correr para el equipo de Marko, quería correr para el que era el mejor equipo, porque eran los que habían sido campeones en la temporada del 96 con Georg Müller, con un piloto alemán. Entonces siempre llegaba allí como diciendo, mira, yo tengo el presupuesto, si Montoya no lo tiene, yo lo tengo y te traigo aquí a Red Bull. Bandejas y de fíjate, Red Bull. de todo eso, tiempo después surgió que el doctor Helmut Marko se convirtió en el asesor principal de Red Bull en la Fórmula 1. Y anda a saber dónde está Friesacher ahora, ¿no? Ah, bueno, nada, tranquilo. Tomándose Red Bull en su Muy casa. Bueno, chicos, amigos, pues ha sido un placer, como siempre. Nos vemos a mitad de semana cuando respondemos tus preguntas. Y pues nada, que la Fórmula 1 nos siga dando carreras así, buenas, dramáticas y con mucho de qué hablar. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Ya el adelantamiento de la carrera.